Bienvenido al mundo de las inversiones. Las inversiones son acciones necesarias para una empresa o una persona que quiere aumentar de valor, ya sea financiera, personal, moral, mental o físicamente. En este video nos vamos a centrar únicamente en las inversiones de una empresa, las cuales son inversiones fijas y diferidas. Pero para hablar de ello es necesario e indispensable conocer todo aquello que se encuentra detrás de estas y que forman parte de una inversión. Estudio económico financiero. Poner en marcha un proyecto no es cosa fácil. Tanto emprendedores como empresas que quieren lanzarse a nuevos retos deben superar una serie de obstáculos que serán diferentes según el caso. Sin embargo, hay elementos que están presentes siempre en todos los proyectos y eso es lo que ocurre con el estudio financiero. Pero, ¿qué es el estudio financiero? Estudio económico financiero. Bien, es el proceso a través del que se analiza la viabilidad y rentabilidad de una inversión de proyecto, tomando como base los recursos económicos que tenemos disponibles y el costo total del proceso de producción. Su finalidad es permitirnos ver si el proyecto que nos interesa es viable en términos de rentabilidad económica. También se utiliza para medir el rendimiento de una inversión con relación a otras, ya que esto ayuda a los inversores a decidir dónde invertir su dinero de forma más eficiente. Algunos elementos clave de un estudio económico son los siguientes. Ingresos. Los ingresos son la base de cualquier estudio económico, pues representan la cantidad total de dinero que entra a la organización en un periodo de tiempo determinado. Esta información se utiliza para evaluar la rentabilidad de la organización. Inversiones. Estas inversiones pueden ser en forma de bienes y servicios como maquinaria y equipo, así como en forma de recursos financieros como préstamos bancarios y capital de inversión. Razones financieras. Ayuda a identificar indicadores clave como la liquidez o el apalancamiento. Los estados financieros básicos incluyen el estado de resultados, balance general, un estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto. El punto de equilibrio nos va a ayudar a determinar el volumen mínimo de ventas necesario para cubrir todos los costos. El VAN, valor actual neto, y TIR, tasa interna de retorno, analizan la rentabilidad del proyecto y el retorno de la inversión. Por último, tenemos gastos y costos. Muy comúnmente estos dos términos son confundidos y son pensados como una misma palabra o un mismo término, cuando no, tienen una diferencia. ¿Pero cuál es esa diferencia en particular? Bueno, pues la clave está en el propósito al que se destina el dinero que desembolsamos. Pues, mientras el costo se vincula directamente a la creación de valor, el gasto está relacionado con el mantenimiento de nuestra vida cotidiana o de la operación de un negocio. Vamos a hablar un poquito más de ello. Los gastos. Los gastos de una empresa son todos aquellos desembolsos necesarios para el funcionamiento de esta misma. Se vinculan mayormente con funciones administrativas, de financiamiento y de venta. Son aquellos pagos o adquisiciones de deuda, en otras palabras, aumento de pasivos, e incluyen algunos ejemplos como son capacitación de empleados, seguros y pólizas, bonos y comisiones, gastos de viaje,
e invitaciones a actividades extra trabajo a empleados. Costos. Por definición, los costos de una empresa es la cantidad de dinero necesario invertido para que una empresa o negocio funcione, produzca bienes o preste servicios, e incluyen elementos como la materia prima, la mano de obra, costos de producción. Todos estos gastos en los que se incurre para obtener y usar dinero que no es propio, sea un préstamo, una línea de crédito o algún otro tipo de deuda, se espera que traigan consigo futuras ganancias o que se recuperen en un lapso de tiempo. Aquí en este ejemplo, algunos autores, algunas personas consideran las campañas publicitarias, marketing o distribución como gastos. Yo difiero ahí. Para mí esto es un costo porque, como bien dice, son desembolsamiento efectivo que nos va a ayudar a recibir ganancias sobre ello, futuras ganancias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las campañas de marketing con empresas grandes como, por ejemplo, Coca-Cola, no lo sé, tenis, marcas deportivas? Hacen campañas sobre sus productos, se gastan X cantidad de dinero, pero tratan de hacerlo lo mejor que se pueda para hacerlo llamativo. ¿Y qué es lo que atrae? Vistas, atrae quizá antojo, atrae gustos, que eso se convierte en ventas y se refleja en ganancias. Los costos totales de una empresa no es simplemente la suma de todos los gastos que una empresa utiliza para la realización de su actividad u operatividad. Los puntos claves de estos son la administración, la venta y costos de producción, que a su vez se dividen en dos: fijos o directos y variables o indirectos. Nuestra fórmula para calcular el costo total va a ser la siguiente. Va a depender de los costos fijos más los costos variables por la cantidad de producto unitario adquirido. Vamos a hablar de cada punto de estos costos. La administración. Son costos que provienen para realizar la función de administración en la empresa, únicamente administrativos. Estos pueden ser acciones como direcciones o gerencias de planeación, investigación y desarrollo, recursos humanos, relaciones públicas, finanzas o ingeniería. Costos de ventas, también llamado como mercadotecnia o marketing. Este estudia, entre algunas otras actividades, la investigación y el desarrollo de nuevos mercados o nuevos productos que están en tendencia, el estudio de la estratificación del mercado, las cuotas y el porcentaje de participación de la competencia en el mercado, tendencias de ventas, vías y rutas de entrega. Costos de producción. Bien, los costos de producción, también llamados costos de operación, son gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento, y se dividen en fijos y variables. Los fijos se mantienen a lo largo del tiempo, sea cual sea el nivel de ventas o producción de la empresa, y, además, están directamente vinculados con la fabricación o venta del producto.
Algunos de ellos son costos de mano de obra, servicios como agua, luz, internet, gas, maquinaria y equipo, control de calidad, renta del terreno o renta del local y cargos de depreciación y amortización. Estos dos conceptos los vamos a ver un poquito más adelante, son parecidos pero tienen una pequeña diferencia. Aquí algunos autores también consideran la renta como una inversión, pero lo que cambia de una inversión a un costo, en este caso de renta, es que estamos rentando y no adquiriendo como tal el local o el área, el terreno, sino que es una renta y esa renta tenemos que nosotros pagar a terceras personas cada mes, cada mes, cada mes. Entonces eso se convierte en una deuda que tenemos nosotros y no es lo mismo estar pagando cada mes a que comprar nuestro terreno y que sea de nosotros, que sea fijo. Esa es la diferencia en este caso. Los costos de producción variables son gastos que una empresa incurre y que cambian directamente en proporción a su nivel de producción o ventas. Es decir, que si la producción o las ventas aumentan, estos costos también lo hacen y viceversa. Además de que no están 100% vinculados con la producción, algunos. ¿Por qué algunos? Porque aquí tenemos el caso de la materia prima. La materia prima es un costo variable porque depende de la afluencia de la demanda que tengamos o que tenga la empresa para producir. No es lo mismo producir, por ejemplo, pan en temporada de frío a producir pan en temporada de calor. Se va a requerir diferente cantidad de materia prima. Tenemos como otro ejemplo a los gastos de mantenimiento, gastos de mano de obra indirecta, suministros generales y consultores y servicios profesionales, ya sea marketing, asesoría juridicial o etcétera. Inversiones fija y diferida. ¿Qué es una inversión? Ok, como definición, la banca BBVA lo expresa de esta manera. Una inversión es la suma de dinero que se destina a la compra de activos fijos o pasivos que aumentan de valor e incrementan la capacidad productiva de una empresa, y también el monto invertido en títulos que obtendrán una ganancia financiera. Invertir es, de manera resumida, el proceso de comprar activos que aumentan de valor con el tiempo y nos proporcionan rendimientos. Ahora, si bien la mayor parte de las inversiones debe realizarse antes de la puesta en marcha del proyecto, pueden existir inversiones que sea necesario realizar durante la operación, ya sea porque se precise reemplazar algunos activos desgastados, porque se requiere incrementar la capacidad productiva ante aumentos de demanda o algunas otras situaciones. Asimismo, el capital de trabajo inicial puede verse aumentado o disminuido durante la operación si se proyectan cambios en los niveles de actividad. Desde el punto de vista económico empresarial, la inversión se compone de tres: un activo fijo, diferido y capital de trabajo. La inversión fija son aquellas que permanecen inmovilizadas durante la operación de la empresa.
y que la mayoría de los casos no cambian de forma física. Contempla la inversión en activos tangibles, fijos o a largo plazo. Su finalidad es proveer las condiciones necesarias para que la empresa lleve a cabo su trabajo y funcionamiento. Algunos componentes de la inversión fija tienen una duración inferior a la del proyecto. En estos casos, son readquiridos mediante una reinversión. Y se llaman fijos porque la empresa no puede desprenderse fácilmente de él, pues ocasionarían algunos problemas en su funcionamiento. Algunos ejemplos son herramienta y maquinaria, mobiliario, el terreno, la compra de terreno como tal, la compra, algunos vehículos, depende de la empresa, herramientas y equipo. Inversión diferida. La inversión diferida son los bienes y servicios intangibles que son indispensables para el desarrollo del negocio, pero que, a diferencia de la inversión fija, no influyen directamente en la producción. Son aquellos que se efectúan en el periodo previo a la operación y en la cual los gastos y cargos diferidos se recuperan a largo plazo, difiriéndose anualmente en los gastos de operación. Algunos ejemplos de estos pueden ser o son la constitución de la empresa, la explotación de patentes, marcas, licencias, capacitación del personal, asesoría y supervisión técnica, realización del estudio de inversión y planos correspondientes, pagos de permisos o derechos requeridos por diversas autoridades y pagos realizados por anticipado tales como primas de seguro, rentas o algunos otros. Capital de trabajo. Se define como la diferencia aritmética entre el activo y el pasivo circulantes. Se refiere a la primera inversión que una empresa necesita para financiar sus operaciones antes de que ésta empiece a recibir ingresos. Ya después, esta pasa a ser el dinero necesario para cubrir los gastos operativos diarios una vez que el negocio esté en funcionamiento y antes de que empiece a recibir ingresos, representado entre activos circulantes, como lo son valores o inversiones, inventario, y pasivo circulante, cuentas por pagar, deudas a corto plazo o pasivos acumulados. Antes de hablar cómo hacer un presupuesto es necesario saber por qué es importante. Bien, pues el presupuesto de inversión debe contener todos los elementos necesarios para reflejar el plan de inversión tanto a corto como a largo plazo, pues de esta manera garantiza la actividad de la compañía en las mismas condiciones en todo momento, aumenta su productividad y facilita la toma de decisiones estratégicas por parte de sus responsables. Además, al utilizarlo de manera eficiente, contribuye a cumplir con los objetivos empresariales, permite identificar señales de advertencia y ayuda a transformar y modernizar la empresa en una más productiva, rentable y competitiva. Ok, los pasos para hacer un presupuesto son sencillos. Algunos los dividen en 8, en 5 diferentes puntos, pero todos van a lo mismo y son, relativamente iguales. Vamos a ver. Primero, identificamos costos fijos. 2. Costos variables. 3. Costos de operación iniciales o lo que es capital de trabajo.
Prever un fondo de emergencia es indispensable. Esto muchos no lo hacen, pero es indispensable, ya que luego surgen algunos gastos imprevistos y vaya, no tenemos con qué. Entonces, siempre es bueno tener algo, un fondo de emergencia tanto empresarial como personal. 5. Suma de todos los costos, verificar y ajustar. 7. Buscar financiamiento si es necesario con algún préstamo bancario o algún otro. Y finalmente, crear nuestro plan financiero. A continuación, vamos a hablar sobre algunos conceptos que son claves para entender este mundo de las inversiones y negocios. El riesgo. El riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión debida a los cambios producidos en el sector en el que se opera, a la imposibilidad de la devolución de capital por una de las partes y a la inestabilidad de los mercados financieros. Todos los activos financieros, en mayor o menor medida, incorporan algún tipo de riesgo. Todos, sea el más mínimo, todo tiene un riesgo. Y bueno, algunos de estos tipos son riesgo de precio, tipo de interés, legal, operacional, liquidez, divisa e inflación. Rentabilidad. Es la relación entre el beneficio obtenido y la inversión realizada para conseguirlo. Es una forma de medir si una inversión, un negocio o incluso un proyecto merece la pena desde el punto de vista económico. Es, en otras palabras, el beneficio que se puede obtener al invertir o el beneficio esperado que se puede obtener. En otras palabras, Scotiabank, la banca Scotiabank, nos dice así. Se refiere a la capacidad de una inversión para generar ganancias o beneficios en relación con su costo o inversión inicial. Por ejemplo, si metes 1,000 pesos en una inversión y a cabo de un año tienes 1,100 pesos, has ganado 100. Esto significa que tu rentabilidad ha sido del 10%. Y bueno, algunos tipos de rentabilidad son rentabilidad económica, RE, o también conocida como ROA o ROI. Este tipo de rentabilidad habla sobre mide cuánto beneficio genera una empresa en relación con todos los activos que utiliza. La rentabilidad financiera mide el beneficio que obtienen los propietarios o accionistas de la empresa en relación con el dinero que han aportado. Relación económica habla únicamente de la empresa. Rentabilidad económica habla de la empresa. Rentabilidad financiera habla sobre los inversionistas o accionistas que ésta tiene. Rentabilidad absoluta es la apreciación o depreciación de un activo en un plazo de tiempo concreto. Rentabilidad comercial o rentabilidad sobre ventas. Es calculada a través del cociente entre las ganancias procedentes de las ventas, entre los recursos empleados en las propias ventas a lo largo de un plazo de tiempo. Aquí tenemos una pequeña gráfica. Bueno, esta formulita
Esta formulita es aplicable a todos los tipos de rentabilidad, ya que todos hacen la relación entre el beneficio o ganancias con los activos o inversión total. Esta pequeña gráfica nos indica la relación que tiene la rentabilidad y el riesgo, desde lo más bajo hasta lo más pequeño. Habiendo el más bajo el efectivo, medio bonos de gobierno como lo son CETES, depósitos bancarios, pueden ser rentas fijas, rentas variables, bonos corporativos. Estos igual se dan comúnmente en los bancos, son préstamos o empresas, que necesitan financiamiento. Nosotros le brindamos ese capital, y a su vez las empresas nos ayudan, o no nos ayudan, nos regresan ese capital, pero con un cierto interés a nuestro favor. El siguiente punto son las acciones, como pueden ser ETFs, inversiones alternativas en algún otro tipo de empresas más específicas o privadas. Y bueno, hasta arriba tenemos ahorita a lo que es Bitcoin. La relación rentabilidad-riesgo es el equilibrio entre riesgo y rentabilidad, que es un principio fundamental de la inversión. Y una regla de oro que nunca hay que olvidar es que la rentabilidad y riesgo son dos conceptos que van unidos. Cuanta mayor sea la rentabilidad esperada de un producto, mayor será el riesgo que asumamos. La recompensa potencial puede ser mayor, pero la probabilidad de lograrla es menor. Amortización. Santander lo dice así: en economía, el término amortización hace referencia a la reducción del valor de un activo o pasivo con el paso del tiempo. La amortización es, por tanto, una forma de cuantificar la pérdida de valor de un bien o de una deuda. Por su parte, Scotiabank lo expresa de esta manera: la amortización es un término financiero importante que se refiere a cómo pagas de vuelta un préstamo con el tiempo. Es fundamental para evaluar el riesgo crediticio y calcular la rentabilidad de los préstamos. Un ejemplo: imaginemos que solicitas un préstamo para comprar un coche. La amortización es el proceso mediante el cual tú devuelves el dinero prestado. Generalmente es en cuotas mensuales. Cada cuota cubre parte del capital que debes del precio del coche y parte de los intereses que el banco cobra por prestarte el dinero. En el ámbito económico, la amortización se define como la capacidad de pago de un deudor hacia un prestamista. Lo anterior se ejecuta mediante un reembolso de dinero otorgado por este último, según lo acordado. Bueno, esto nos dice FNA. Aquí tenemos dos ideas, quizá puede ser un poquito diferentes, pero es lo mismo, ya que la amortización, en pocas palabras, es la reducción de un valor intangible o pasivo, que puede ser un préstamo en caso de bancos o una adquisición, como lo puede ser alguna patente, algún
algunos derechos. Entonces, tú adquieres ese préstamo o esa patente, ese derecho a un precio. Tú tienes que irlo pagando. Y con ese paso del tiempo tú vas reduciendo la deuda. Al reducir esa deuda, eso es lo que se le llama amortización, la reducción de deuda en un cierto tiempo. Depreciación, por su parte, esta nos indica a la reducción del valor de un activo fijo a lo largo de su vida útil, muy comúnmente confundido depreciación y amortización, pero depreciación se refiere a los activos fijos, como lo son pues edificios, equipo y máquina, oficinas, vehículos, productos o artículos que van saliendo nuevas generaciones y pues las anteriores obviamente van perdiendo valor. Algunos ejemplos que no se pueden depreciar son las tierras fiscales, algunos coleccionables de arte y monedas, inversiones y activos empleados por menos de un año. En esta depreciación se encuentran 4 tipos y vamos a hablar un poquito de ellos. En primer punto está el método lineal. Es el más común, pues este pierde el mismo valor cada año durante su vida útil. La depreciación acelerada. El activo se deprecia más rápido los primeros años y en ocasiones es más receptivo para deducción de impuestos en empresas, aunque genera un alto impacto de resultados contables viéndose reflejados como costos. Método por producción. En este método la depreciación se calcula en función del uso del activo y no por el tiempo. Aquí entra el método de valor residual, que es prácticamente el valor de salvamento. Es el valor que se recupera o que se espera recuperar al final de su vida útil de un producto y lo resta de valor total antes de calcular la depreciación. Entonces, otra vez, resumiendo, diferencias entre depreciación y amortización. La principal diferencia entre amortización y depreciación radica en el tipo de activo y en cómo se refleja su disminución de valor en los registros contables, ya que la depreciación aplica a activos tangibles como maquinarias o vehículos. En cambio, la amortización aplica a activos intangibles como patentes o software. Método de cálculo. Mientras que la amortización se distribuye de manera equitativa a lo largo de un periodo, la otra suele calcularse basándose en la vida útil del activo. Elementos de una inversión, términos y definiciones. Al hacer el desembolso de tu capital, tendrás que tener en cuenta diferentes términos que son clave para entender qué pasará con tu dinero, y algunos de ellos son plazo, liquidez, volatilidad, TIR, activos, pasivos, razones financieras, dividendos, ganancia total, anual o GAT. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Bueno,
Hablemos de los activos fijos. Estos activos son recursos tangibles e intangibles que ponen dinero en tu bolsillo, te generan ganancias o ingresos y aumentan tu riqueza. Algunos ejemplos son la adquisición de algún terreno, alguna casa, como lo son las bienes raíces, algunos autos en los que los puedes utilizar para trabajo, como aquí puede ser Uber, alguna otra aplicación. Y los pasivos, esto te sacan dinero de tu bolsa, te generan gastos o pérdidas y disminuyen tu riqueza. Son prácticamente pues lujos innecesarios, como le llaman, que simplemente porque nos gustó, porque lo queremos tener, pero no nos genera nada de riqueza. Otros tipos de inversión. Algunos otros tipos de inversión pueden ser las acciones, que son una forma de invertir en una empresa, lo que permite al inversor obtener una participación en la propiedad y los beneficios de la empresa. Los bonos constituyen una forma de inversión de renta fija en el que el inversor presta dinero a una entidad gubernamental o corporativa a cambio de intereses y el reembolso del capital prestado. Los fondos mutuos son un grupo de inversores que se unen para invertir en una cartera diversificada de acciones, bonos u algunos otros instrumentos financieros. Bienes raíces. Esta modalidad incluye la compra de propiedades con la intención de alquilarlas o revenderlas para la obtención de beneficios. Materias primas. Implica la compra de productos básicos como el petróleo, maíz, metales, oro o algún otro con la esperanza de que su valor aumente. El Forex. El mercado de divisas o Forex es una forma de inversión en la que se compran y venden diferentes monedas internacionales con el objeto de obtener beneficios a través de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Renta fija. Son aquellas que generan un crecimiento establecido a un plazo de tiempo determinado. Renta variable. En este caso, tienes permitido una mayor flexibilidad al momento de retirar tu dinero, pero pues con la desventaja de no conocer cuánto será la rentabilidad esperada. Estos dos últimos son los más comunes en cualquier banca. Y bueno, criptomonedas, que es el más actual hasta ahora, que se basa en una forma relativa de una nueva inversión que ha evolucionado en finanzas en los últimos años, que son monedas electrónicas, que andan subiendo mucho en tendencia últimamente. Por último, tenemos aquí algún ejemplo de una inversión. Esta es una inversión de una pastelería en el que el autor nos describe por secciones sus activos, como lo son los fijos, diferidos y capital de trabajo. En cada una pone por ejemplo, en activos fijos tiene lo que es maquinaria, equipo, mobiliario, utensilios. En diferidos, él tiene la publicidad del producto, asistencia técnica, constitución de la empresa, licencias, servicios, créditos bancarios y capital de trabajo, materia prima y salario de los operadores. Ok, aquí tenemos de manera clara, resumida, pero también nos da todo su desarrollo. Tenemos su memoria de requerimientos en maquinaria, mobiliario,
Tiene mesas de trabajo, vitrinas, bancos. En equipo tiene como báscula, tanque de gas, camionetas, motocicletas para repartición, computadora de escritorio, caja registradora, licuadora y refrigerador. Tiene su lista de utensilios, como son cucharas, guantes, cuchillos, espátulas, mangas, charolas, pinzas, moldes, entre otros, y su capital de trabajo, toda la materia prima e insumos. Entonces, todos estos cálculos, su total de maquinaria, total de mobiliario, de equipo y capital de trabajo, son los que tiene aquí en esta tablita. Entonces, ya realizando la suma de todo ello, a él le salió un total de inversión de 298,901 pesos total. Y bueno, aquí él nos dice que aportaron 47,181 pesos de socios y 251,720 de un banco. En este segundo ejemplo tenemos lo que es una pequeña cantina o minibar, en el que el autor nos separa en rubros como son maquinaria y herramienta. Aquí tenemos un horno, un whipper, amasadora, refrigerador. En equipo de cómputo, la caja registradora y la computadora. Mobiliario como sillas, sillones, barras, periqueras, tarimas. Cristalería tiene copas, vasos, cubiertos, cuchillos, mantelería. En inversión en infraestructura de servicios tiene, pues vaya, los servicios electricidad, agua, luz, internet. Y también él pone gastos de instalación, gastos de aire acondicionado, licencias de uso de suelo, permisos provisionales, depósitos de renta y una página web. Tenemos también capital de trabajo. Capital de trabajo es su materia prima, como sus vinos, sus licores, cervezas, alimentos, además de los sueldos y la renta del local. Todo esto tenemos por último en el apartado aquí presupuesto de inversión total, lo que son los bienes físicos, intangibles y capital de trabajo, los tres puntos importantes en una primera inversión. Y bueno, a él le salió su primera inversión para este minibar de 1,441,980.36 pesos. Bueno, pues hablamos de lo que son las inversiones, hablamos de algunos términos, no todos porque es un gran mundo esto de las inversiones y de las finanzas, pero se trató de abarcar lo más indispensable. No me queda más que agradecer por su atención, por su tiempo, y no me queda más que decirles que ustedes, ¿cuándo empiezan su primera inversión?